Gracias. Es un honor estar aquí. Un saludo muy cordial. Y tengo que, por necesidad, hacer una reflexión. Hoy o mañana van a oír ustedes a Charlotte Reyes, que es una niña de los semilleros de Derecho Procesal, que ya accedió a profesora y ya es conferencista internacional. Quiero a los adultos y a los profesores que están aquí presentes preocuparse por los semilleros de estudiantes de Derecho Procesal, porque es la única manera que tenemos nosotros de hacer algo. Ningún abogado puede usufructuar lo que sabe solo en beneficio propio. ¿Qué es lo que queremos con los semilleros? Que los estudiantes piensen por su cuenta, haciendo vigente el pensamiento de Kant en la Ilustración, que piensen por su cuenta que el profesor no los sustituya, sino los guíe para que ellos cumplan el presupuesto kantiano, que puedan hacer uso público de su propia razón. Todos nuestros países tienen grandes problemas, fundamentalmente por la falta de entereza, y son los menos honestos los que van a hacer campañas políticas, etcétera. Por eso queremos que haya un nuevo tipo de abogado que sea libre, que piense por su cuenta, etcétera. De manera que los invito para que la oigan mañana y se den cuenta de la importancia que tiene. Al Instituto Colombiano de Derecho Procesal van casi todas las facultades de Derecho de América, los argentinos, los uruguayos. El año pasado ganó una niña de Chile, en algún tiempo ganó una niña de Panamá. En fin, los invito a los adultos a que sigan estimulando esa institución de los semilleros. Por razones de tiempo no hablaré más, porque eso es lo que más me preocupa y lo que más me entusiasma, la preparación de los estudiantes. Bien, vamos a hablar del criterio epistemológico con relación a la prueba testimonial, a la prueba indiciaria, perdón. Siempre se ha pensado que la institución de la prueba indiciaria es patrimonio del hombre moderno, lo cual es un evidente error. La capacidad de intuir y de ir de algo conocido en pos de lo desconocido ha sido patrimonio del hombre. Si no, no hubiera podido sobrevivir ni siquiera un instante. El hombre se acostumbró a calcular con velocidad fulmínea el peligro para tomar las precauciones del caso, haciendo inferencias, de tal manera que es patrimonio del hombre. En segundo lugar, la pregunta es esta: ¿el hombre primitivo utilizó, cuando se producía la muerte violenta de alguna persona, la prueba indiciaria? Indudablemente que sí. Ustedes se van a dar cuenta, con una pequeña reflexión que vamos a hacer, que lo único que ha cambiado son las reglas de la experiencia, pero que la estructura del indicio se manejó por el hombre primitivo. Lo he tomado del libro Ese asesino desconocido, de Teodoro Rey. Él dice que en las antiguas tribus de la Melanesia, sin contacto con la civilización, cuando se producía la muerte violenta de una persona, procedían a enterrarla durante algunas horas y después la bañaban con leche de coco y la estudiaban, el cuerpo de la persona, como lo hacemos nosotros en la época actual, estudiarlo cuidadosamente. Y miren cómo aplicaban la prueba indiciaria con las reglas de la experiencia. Si lo encontraban despiojado, sin piojos, entre los grandes monos y los hombres primitivos, despiojarse es un acto de ternura, y en algunos casos es un acto de humillación, como cuando el chimpancé alfa logra ser coronado como el jefe, pues los demás chimpancés lo tienen que expulgar en señal de sumisión, y las chimpancés en señal de consentimiento. Entonces, si lo encontraban despiojado, por ahí investigaban, porque se pudo haber despiojado
con mujer ajena o con mujer reservada a los principales de la tribu. Es un acto de ternura, no olvide. Si lo encuentran con un color en el adorno de su cuerpo que le pertenece a un principal de la tribu, pudo haber sido muerto por jactancioso. Igualmente, si le encuentran arañazos, que los primitivos llaman quilami, en el dorso, como los que se producen en el coito, por ahí investigan porque pudo haber tenido relaciones con mujer ajena o mujer reservada a los principales de la tribu. Quiero que ahí reflexionen. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues la regla de la experiencia que aplicamos, porque nosotros, por ejemplo, ahora no utilizamos piojos, aunque cuando estuvimos en el kinder, pues sí usamos piojos, pero ahora no lo usamos, de tal manera que lo que se aplican son las reglas de la experiencia del momento. Para sostener que no hay la menor duda de que nosotros, los humanos, siempre hemos utilizado la prueba indiciaria. Carácter palpitante de los indicios. En la antigua colonias germanas vivió un predicador, un pastor, Charles Kaiser, y vivía con una tribu de la Nueva Guinea, vivía con una tribu y observó lo siguiente. Esto lo explico para ver cómo se hace el desplazamiento de la magia a la racionalidad. Y observó lo siguiente, que cuando la tribu salía a hacer las grandes matanzas en otras tribus, una vez que lograba su propósito, procedía a esconder las armas ensangrentadas en una tribu vecina o lejos en el monte, porque pensaba, en virtud de la teoría del animismo, que los muertos perseguían a los que les habían causado la muerte, y si lograban encontrar las armas ensangrentadas, pues recuperaban la vida y podían tomar venganza. Y dejaban pasar algunos días, y cuando se consideraba que esos espíritus se habían desanimado, pues regresaban a sus chozas y empezaban a temer a los que están vivos. Fíjese ahí, en virtud de la sangre, que tiene una concepción animista, se recuperaba la vida. Voy a tomar una sentencia de Colombia. En una cabalgata, un hombre de esos iracundos que hay en Colombia en algunas zonas, pues mató 3 personas en un recinto muy reducido, en virtud del cual el guardaespaldas le entregó, para que hiciera la matanza, le entregó el arma cargada, y él mató a las personas, le regresó al guardaespaldas el arma y él la guardó. Sin embargo, un agente de la policía se dio cuenta y él empezó a huir. Y dice la Corte Suprema de Justicia de Colombia que él era consciente que, en primer lugar, le estaba entregando un utensilio de altísima peligrosidad con el fin de que este señor violento lo utilizara, y que además tenía conciencia de lo que había hecho cuando trató de huir con el arma que rescató nuevamente. Y fíjese que ahí huir era el temor por las autoridades. Y si ustedes lo piensan despacio, es una sustitución de la magia de los primitivos, porque consideraban que la sangre acusaba y que si encontraban las armas se recuperaba la vida, y aquí ha sido sustituido racionalmente porque las autoridades encuentren las armas y, utilizando el laboratorio como antesala de los tribunales, podrán, con los plomos extraídos de los cadáveres, identificar el arma que cargaba el guardaespaldas. De tal manera que lo que hemos hecho, siguiendo ese itinerario, es racionalizar lo que hacían
los hombres primitivos. Con otro tipo de comentario podemos decir lo siguiente. El indicio, para que nos podamos ubicar ya racionalmente, el indicio es objeto de prueba y medio de prueba. A menudo nosotros suponemos el hecho indicante y construimos el indicio con la segunda parte, como medio de prueba sin tener en cuenta que se necesita que sea objeto de prueba. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, que hay precio bajo para hablar de la simulación, el hecho base tiene que estar demostrado con otro medio probatorio, por ejemplo, la prueba pericial. Y con base en ese hecho que ya fue objeto de prueba, es que yo construyo el indicio. Le aplico la regla de la experiencia y por el método inductivo voy en pos del hecho desconocido y ese es el que nos interesa para la investigación. Entonces, el indicio es objeto de prueba, se acredita a través de los demás medios de prueba y a su vez es medio de prueba. El Tribunal Constitucional Español, en las sentencias 174 y 175 del 85, dijo lo siguiente que nos sirve para reflexionar. La prueba indiciaria sirve y es útil para desquiciar la presunción de inocencia, pero a condición de que se expliciten todos los elementos que integran la prueba indiciaria, siguiendo los lineamientos del artículo 120 y del artículo 24.1 de la Constitución Española. Es decir, que se explique cómo aparece probado el hecho base. En segundo lugar, que se explique cuál es la regla de la experiencia que se aplica. En tercer lugar, por qué se infiere el hecho indicado, con el fin de que el justiciable pueda enjuiciar todos los elementos de la prueba indiciaria. Por ejemplo, el hecho base, usted lo supuso, juez, no está probado. O juez, usted le tergiversó su identidad. O juez, usted lo probó, lo tuvo por acreditado con una prueba ilícita o con una prueba irregular o con una prueba ilegal. O mire, el hecho base lo acepto, pero usted aplicó mal una regla de la experiencia. O mire, juez, acepto el hecho base y la regla de la experiencia que usted aplicó, pero no conduce a lo que usted está diciendo que indica. O usted se extravió en el raciocinio que hizo. Y así, si ustedes comparan, por ejemplo, la prueba indiciaria con la prueba testimonial, una vez que el testigo está rindiendo el testimonio, ustedes pueden ejercer el derecho de contradicción. Aquí también, con la condición de que se expliciten los elementos que integran la prueba indiciaria. De tal manera que una de las sentencias que pueden servir de referencia para explicar y razonar la prueba indiciaria es precisamente estas dos sentencias del Tribunal Constitucional Español. Además, la prueba no solamente debe demostrar que hubo investigación, sino que esa prueba es de cargo. Y si hay varias hipótesis, el funcionario tiene que explicitarlas y decir por qué escogió una determinada hipótesis para inculpar, descartando las otras racionalmente. Y ahí sí podemos estar seguros de que tenemos una prueba que nos permite desquiciar la presunción de inocencia. Pero hay más. ¿Por qué razón tenemos que explicitar la prueba indiciaria para desquiciar la presunción de inocencia? Cito a Nicolás Recher.
Nicolás Recher dice, es un pensamiento kantiano, que el hombre se encuentra en la naturaleza para llenar el hueco de un ser inteligente y que procura conseguir información la mejor que encuentre para orientar su proceso cognoscitivo, y que cuando no encuentra esa información le sucede lo mismo que cuando no encuentra alimentos. Repito, sufre un dolor peor que el dolor físico. En la prueba indiciaria se necesita explicitar los elementos para que el justiciable pueda entender por qué se le desquició su presunción de inocencia. Si estamos frente al testimonio, pues la persona puede acceder fácilmente, leyendo qué fue lo que dijo el testigo. Pero aquí se necesita, porque se trata de una prueba artificial, una prueba construida por el hombre, que explicite con todos los ingredientes que utilizó para que el justiciable pueda ejercer su derecho de contradicción. Más aún, digamos que la explicación que se hace de los elementos de la prueba indiciaria es una cuestión de lealtad, es una cuestión de ética, para que el justiciable no entienda que se le desquició la presunción de inocencia con una verdadera arbitrariedad. Y finalmente, por razones del tiempo, ¿cómo se debe valorar la prueba indiciaria? Vamos a poner un ejemplo y la razonamos. Fíjese bien, hubo un incendio en una ciudad y el incendio fue provocado porque los bomberos, por primera vez en la historia de la humanidad, llegaron oportunamente. O sea, que los bomberos siempre llegan tarde porque se les acabó el agua, porque la manguera se les rompió, todas las disculpas. No ha habido nunca un incendio abortado salvo este, un señor muy de malas. Tenía un almacén de discos y lo había asegurado por un precio inusitadamente alto. Lo había asegurado, repito, por un precio inusitadamente alto. Nunca lo había asegurado y lo aseguró por un precio alto. En segundo lugar, el incendio fue provocado porque los bomberos llegaron oportunamente y encontraron estopas impregnadas de gasolina en las columnas que no hicieron combustión, era provocado. Y en tercer lugar, los bomberos, para poder abortar el incendio, tuvieron que demoler una pared vecina, literalmente demolerla para poder ingresar al local y sofocar el incendio, que era provocado porque las estopas no se impregnan de gasolina y se amarran con las columnas, hojas de la lista telefónica de esa ciudad impregnadas de gasolina y amarradas a las columnas, de tal manera que el incendio era provocado. Fíjese lo fácil. Aseguró el almacén por un precio inusitadamente alto. Segundo, el incendio fue provocado. Y el indicio de oportunidad, el único que podía entrar, como lo dijeron las empleadas y el mismo inculpado, era el único que podía entrar con las llaves, quitando todas las rejas que tenía el local, para poder con toda la tranquilidad hacer ese oficio de impregnar las estopas, etc. Entonces, cada hecho de estos le transmite colorido al otro, le transmite un colorido racional. Fíjese, asegurar el almacén es un hecho neutro, no tiene ningún colorido, pero cuando decimos el incendio fue provocado, empieza racionalmente a tomar alguna significación haberlo asegurado por ese precio unitariamente alto. Pero fíjese que otro podría haber provocado el incendio. Sin embargo, viene el indicio o la parte de la historia que nadie podía ingresar al local si no era porque tenían las llaves, etcétera, lo que llaman el indicio de oportunidad. De tal manera que no cabe la menor duda de que quien quemó el local fue el propietario del establecimiento.
Pero entonces aquí hay que distinguir lo que voy a decir a continuación, pensando en el ejemplo. Los indicios se estudian en conjunto. En conjunto significa no que se sumen ni se agreguen, sino que unidos consigan una calidad y cualidad que no está en los componentes. El azúcar, la sal que nosotros consumimos, si hiciéramos ingesta separada de los elementos que la integran, nos haría daño. Pero si la consumimos como la consumimos, eso significa que nos puede producir bienestar. Luego, si los elementos separados nos causan daño y la totalidad no, es porque la totalidad adquiere calidades y cualidades que no están en los componentes. Exactamente aquí sucede eso. Se estudian en conjunto, teniendo en cuenta su gravedad. Su gravedad es la mayor densidad racional que el indicio tiene para indicarnos lo que estamos investigando. La gravedad tiene que ver con la probabilidad, y la probabilidad es una especie de lo posible que se basa en razones serias y estables. Entonces tenemos lo grave. Entonces los indicios se estudian en conjunto teniendo en cuenta su gravedad, su concordancia. La concordancia es un ensamblaje físico, porque si estamos reconstruyendo algo que sucedió, los indicios tienen que ocupar su lugar fácilmente, sin necesidad de forzarlos. Aseguró el almacén, el incendio fue provocado, era el único que podía ingresar el indicio de oportunidad. Y ese ensamblaje permite inferir, y por eso decimos concordancia y convergencia. La convergencia es a señalar al propietario como el que lo incendió, que convergen es un desplazamiento de la racionalidad hacia el hecho que estamos investigando. Y además se debe incluir en estos requisitos los contraindicios, que es como digamos una prueba para ver la resistencia de lo que nosotros estamos construyendo. Siempre se decía, los indicios se estudian en conjunto teniendo en cuenta su gravedad, su concordancia, su convergencia, su relación con los demás medios de prueba, y además hay que tener en cuenta que no existan contraindicios y no se deben despreciar cuando se esbozan, porque es como una prueba de resistencia mirar si las verdades que están surgiendo de la construcción que yo hago de los indicios se puedan someter con este criterio como a criterios de falsación para saber qué tanta resistencia tiene esa verdad, o por lo menos la probabilidad que la construcción que yo estoy haciendo no corresponda a la realidad de lo que efectivamente ha sucedido. Y finalmente esto es una pregunta que quiero que la reflexionen y se la lleven pensando. En los sistemas acusatorios, por ejemplo el que tiene Colombia, en el artículo 361 se prohíbe que el juez decrete pruebas de oficio. El juez es un espectador, los dominus de las pruebas son las partes, es decir, el fiscal y el acusado. El juez no puede, repito, decretar pruebas de oficio, no puede hacerle el oficio a las partes, no puede mejorarle sus peticiones de prueba, es un espectador. Dominus de las pruebas las partes. Fíjense bien. La pregunta es esta. Resulta que el juez, como dice Cordero, es el que construye el indicio. Fíjense que nunca el juez, a pesar de que se lo insinúe en la prueba indiciaria, el juez es el que lo construye, es su propio raciocinio, él responde por eso. Con respecto a los demás medios de prueba, el testimonio, los documentos, etcétera, el juez enjuicia lo que otros le suministran, pero aquí el juez lo construye, es su raciocinio, es su responsabilidad. Entonces el juez no puede decretar pruebas de oficio. Sin embargo,
en la audiencia preparatoria del juicio oral las partes tienen que postular sus pruebas. La Fiscalía no hace caer en cuenta, mire, quiero utilizar esta prueba indiciaria, sino que el juez la reconoce en la sentencia, que hay una prueba indiciaria que indica que esta persona estaba huyendo con el revólver que se utilizó para causar la muerte de esas personas. Como consecuencia era consciente de lo que estaba haciendo e infirió un indicio. Entonces los abogados reclamaron, pero mire, en la audiencia preparatoria del juicio oral no se dijo por parte de la Fiscalía que iba a utilizar la prueba indiciaria. Entonces la Corte responde, y aparentemente bien, diciendo lo siguiente: es que como el indicio proviene de otras pruebas, lo que debió fue en la audiencia preparatoria del juicio oral, pues desconocer esa prueba, pero como no lo hizo, el juez la construyó en la sentencia de tal manera que no hay lugar al reclamo. Es decir, lo que estaba diciendo el abogado es, mire, ¿por qué no dijo la Fiscalía, expongo que se tenga como prueba la prueba indiciaria? Es aparentemente un absurdo por cuanto que la prueba indiciaria no se peticiona. Yo no le puedo decir al juez, señale día, fecha y hora para que se reciba la prueba indiciaria, sino que surge de los demás medios de prueba. La prueba indiciaria no tiene autonomía por sí misma, sino que el hecho base, que es el que despierta el raciocinio del juez, se logra a través de los demás medios de prueba. Entonces yo les pregunto a ustedes para que lo lleven de reflexión, ¿será posible que el que hace el reclamo tenga razón o el juez, que es el que construye el indicio? Como dice Cordero, yo cuando soy juez juzgo los otros medios de prueba, pero la prueba indiciaria la construyo yo. Y finalmente, no hay hecho, por difícil que él sea, por ejemplo el dolo, que no pueda ser explorado con la prueba indiciaria, solo que se necesita estudiarla de la forma que lo hemos indicado. Ustedes no han visto nunca un médico que salga con una bola y diga aquí está el sarampión, sino que lo diagnostica a través de los síntomas, que los podemos reemplazar por los indicios: fiebre con tendencia al alza, ojos enrojecidos y fastidio a la luz, fiebre, el síndrome de Coplis, que son unos granos blancos dentro de la boca, y después el sarpullido por la cara y por todo el cuerpo. Entonces diagnosticamos, el médico diagnostica sarampión sin que fuera una bola, y pronostica y recomienda la terapia. Exactamente igual se hace con la prueba indiciaria, de tal manera que manejada bien, con destreza, con dedicación y teniendo en cuenta que el hecho base tiene que estar probado a través de los medios de prueba, de los demás medios de prueba, nosotros podemos explorar cualquier tipo de fenómeno. Recuerden el niño con su dedo puerco, porque si lo tiene limpio es un adulto, con su dedo puerco, cachetoncito y gordito, señala con su dedo índice y la mamá mira para complacerlo qué es lo que está señalando. Pero para señalar se necesita que tenga el dedo índice, que es la significación más elemental, pero la más creativa y robusta racionalmente de lo que significa la prueba indiciaria. Muchas gracias.